Hoy tenemos un episodio especial y diferente. Profundizaremos en un tema que nos hará crecer profesional y personalmente: la mentalidad. Para ello contamos con un referente en divulgación de salud y bienestar en habla hispana, Marcos Vázquez, autor de exitosos libros como Invictos, Saludablemente o Vive Más, y creador del podcast Fitness Revolucionario. En este podcast vamos más allá de los casos de éxito y de fracaso. Hablaremos de cómo lograr más y sufrir menos, de mentalidad, hábitos, longevidad y bienestar en general. Os dejo un avance. La base del estoicismo es la virtud, ser una persona que tratas bien a los demás, que intenta actuar bien en el mundo y dejar una huella positiva. Tienes coraje, enfrentas los peligros, los miedos y perseveras, con alta probabilidad te va a ir bien en la vida. Y luego ponerte en el peor escenario, o sea, que tu negocio al final vaya mal. Y eso es tan malo, estamos aquí, dentro de 100 años nadie se va a acordar de nosotros, no importa. Pero en el fondo creo que hay errores que no puedes aprender de manera vicaria, que tienes que vivirlos y experimentarlos. Queremos dos cosas: punto uno, pertenecer a un grupo, y punto dos, ser reconocidos por ese grupo. O sea, la búsqueda del estatus está súper cableada a nosotros. Lo que es para mí el elixir de la juventud es sin duda la actividad física. Es fundamental. O sea, si no haces actividad física, no vas a envejecer bien. Es imposible envejecer bien. Eso que llamamos felicidad tiene mucho que ver con la comparación. Es con quién tú decides compararte, ¿no? El punto es que nadie diga, como no puedo permitirme un entrenador personal, pues no hago nada. No. Cualquier cosa que hagas, que esto a veces se dice, no, actividad física sí, pero siempre supervisada. Vamos a ver. Llevamos sobre este planeta cientos de millones de años. ¿Teníamos entrenadores personales? No, ¿verdad? Nos movíamos, sí. Entonces no metamos miedo a la gente. Y hoy llevamos vidas tan cómodas, que estas vidas tan cómodas, entre comillas, nos están matando. Estamos muriendo de comodidad excesiva. ¿Eso cómo lo mides? Porque, o sea, ¿qué tienes que ir a un nutricionista que te lo mida o...? Bueno, pues mírate en el espejo, ¿sabes? Entonces, que un 40% de los chavales tengan sobrepeso y que no se muevan, seguramente está afectando el rendimiento cognitivo y, por tanto, eso se refleja en los test de inteligencia. Metrixon es un despacho de abogados, pero no solo es un despacho de abogados. Durante los últimos 25 años he invertido y he fundado decenas de startups, por lo que no solo te ofrecemos el mejor servicio legal para empresas tecnológicas e innovadoras, sino que te podemos conectar con las empresas y con las personas que te ayudarán a seguir creciendo en más de 20 países. Entra ahora en metrixon.com y cuéntanos qué necesitas. Juntos llegamos más lejos. Buenas a todos, hoy estamos en un nuevo capítulo del podcast de Seed Rocket y For Founders. Hoy con un invitado especial, un invitado que yo personalmente sigo bastante su podcast, contenido muy bueno, y además pues tengo como 3 libros suyos. El primero que leí fue por otro emprendedor, fue el libro de Invicto, que me lo recomendó, me dijo, oye, tienes que leértelo sí o sí, me lo escuché en audiolibro. Me encantó, pensé, digo, este libro se lo tengo que regalar a mi hija tiene 4 años, pero para cuando tenga 18 años, 17 años, porque la verdad que sí me impactó, luego me lo compré en papel y ahora me lo firmarás. Es Marcos Vázquez, que es divulgador de salud, bienestar, de calidad de vida, ¿vale? En general, si quieres presentarnos un poquito, Marcos, tú mismo quién eres y si nos puedes decir 4 números de tu actividad divulgadora para ubicarnos un poquito. Bueno, pues gracias por la introducción y por la invitación, de verdad. He sido un poquito descolocado aquí en temas de emprendedores, pero bueno, es verdad que yo me considero un emprendedor. Empecé también en el mundo de la consultoría, soy ingeniero de formación, pero después pivoté hacia el mundo de la salud, que es lo que realmente me apasionaba, y me considero pues un divulgador que intenta dar una visión integrada de la salud y luego aterrizada para cosas que podamos hacer en el día a día, ¿no? Grandes números, pues a ver, depende de qué números, ¿no? O sea, tengo ahora mismo como 1,5 millones de seguidores entre todos los canales. Empecé hace mucho ya con el tema del email y ahí tengo como 150.000 emails. Y luego, pues me gusta mucho, como decíamos, escribir, ¿no? Y al final, pues Invicto, hablábamos antes de empezar a grabar, pues que lleva ya unas 200.000 copias vendidas, que curiosamente es un libro que no es de salud como tal y que tiene mucha aplicación. Y eso sería así, como introducción general. Muy bien. Oye, tienes otros libros, ¿no? El último, sí, es el del Vive Más, que es de longevidad, y ahora también hablaremos. Si te parece, vamos con la primera pregunta que yo tengo, que yo la verdad, también te digo, yo hablar de estoicismo a mí... Yo no soy muy, tal vez, no sé, no soy muy culto, no soy muy tal, pero me sonaba como diferente, ¿no? La verdad es que diferente, como raro, ¿no? Como decir, joder, los estoicos, ¿no? Como gente dura, como gente sacrificada, como gente tal, ¿no? La verdad que luego le escuchas el libro Invicto y te sientes, digo, coño, pues yo soy así, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que no sabía que... No tienes la palabra. No diría la palabra, ¿no? Pero, ¿qué es ser estoico?
Bueno, como bien dices, yo creo que hay una idea más bien peyorativa, negativa sobre el término estoico. No es como el burro bajo la lluvia y aguantando estoicamente, como alguien que no muestra emociones o que no tiene emociones. Y no va por ahí. O sea, para mí estoicismo es más allá de una filosofía antigua, clásica y tal, es una forma de vida, es una forma de enfrentar los problemas, es una forma quizás de apreciar más las cosas que tienes. Y yo lo veo pues como una especie de sistema operativo mental, ¿no? De cómo comportarte. Te da ciertos códigos de conducta. Al final, la base del estoicismo es la virtud. En el fondo suena así un poquito arcaico hablar de virtud, pero en el fondo es ser una persona pues, que tratas bien a los demás, que intenta actuar bien en el mundo y dejar una huella positiva. Eso es la base del estoicismo en realidad, la virtud. ¿Qué ocurre? Que a partir de esto, pues el estoicismo tiene muchas recomendaciones prácticas sobre cómo enfrentar los cambios, la adversidad, los problemas, cómo mejorar tu disciplina, tu autocontrol, tu regulación emocional. Entonces yo cuando escribí Invicto, la motivación de Invicto es que yo tenía varios programas de entrenamiento, de alimentación. Entonces me daba cuenta de que una vez que tienes cierto conocimiento, los fallos no vienen por que te falta conocimiento, es un tema más mental. ¿Sabes lo que tienes que hacer? El tema es por qué no lo haces, ¿no? Y entonces me faltaba esa pata de mentalidad. Y a partir de cierto punto, más información solo genera confusión. Lo que necesitas es las capacidades mentales para actuar sobre esa información que tienes, ¿no? Y por eso hice Invicto. Y por eso la mayor parte de los ejemplos que pongo en Invicto son de salud, pero es verdad que luego pues en el mundo de la inversión funciona muy bien, en el mundo de deportistas de élite funciona muy bien, porque esos esquemas mentales básicos de cómo comportarte, de la mirada a largo plazo, de vencer la procrastinación, de enfrentar la adversidad, de no venirte abajo por los problemas, de vivir en un mundo de incertidumbre, pues al final valen para muchos aspectos, ¿no? Desde inversión a salud, a mundo deportivo, etc. A mí lo que me ha sorprendido es que me sorprendió, pero la verdad que no tenía ni idea. Digo, siempre escuchas de los griegos, qué tal, que gente más lista, y dices, hostia, tío, 2500 años antes que ya pensaban esto, ¿no? O sea, que de verdad me parece como cosas impresionantes. Oye, ¿en qué te ha ayudado más a ti personalmente toda esta filosofía estoica? Pues a varios niveles, ¿no? Yo siempre digo que desde que era adolescente, o antes de la adolescencia, yo en el mundo de la religión como que nunca me chirriaba mucho, ¿no? Que hay un Dios ahí todopoderoso que nos observa, que le preocupa muchísimo lo que hacemos aquí los humanos. Nunca le vi mucho valor a la religión, pero sí entendía que tiene sentido que tengamos ciertos códigos de conducta, ¿no? Que no deberíamos cada uno de nosotros descubrir cómo comportarnos en este mundo, sino que creo que hay cierta sabiduría, entre comillas, ancestral o clásica que podemos aprovechar. Entonces yo empecé... También te lo digo que cuando empecé a leer, fruto quizás de no ser muy religioso, buscaba ya desde adolescente empezar a leer cosas sobre otras religiones, sobre budismo, leí cosas sobre estoicismo, pero es cierto que no conecté mucho con ellas. Después, a partir de un libro de Pierre Hadot que se titula La ciudad del interior, entendí mejor. Cuando leía Marco Aurelio de adolescente, la verdad, pues, lo leías, veías mensajes interesantes, pero no es fácil de entender, ¿no? Con Pierre Hadot como que entendí mucho mejor el diario de Marco Aurelio, que son esas meditaciones, y después empecé a aplicarlo, sobre todo ya cuando empecé a trabajar, ¿no? Y me daba cuenta de que sí, tu inteligencia y tus capacidades importan, pero que al final lo que marcaba muchas veces el éxito en la carrera eran otros factores, esos factores más mentales, más soft, esas habilidades más de... gestión de personas, de ser el que mantiene la cabeza fría cuando hay problemas, el que tiene la mirada a largo plazo, el que no se viene abajo cuando hay una crisis de un proyecto. Entonces empecé a darle mucha más importancia a todos estos aspectos mentales y lo mismo para la salud. También veía que la capacidad de seguir manteniendo pues, ciertas capacidades físicas o de comer bien o de entrenar a pesar de que tenías poco tiempo, pues que tenía mucho más que ver con estos esquemas mentales que con otras capacidades más innatas, ¿no? Y por eso creo que el estoicismo, estos conceptos me ayudaron muchísimo en todos los ámbitos de mi vida, tanto profesional como personal. Oye, en tu libro subtitulas Logra más y sufre menos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ahí está la clave en el libro, ¿no? O sea, quería que fuera un poco, para mí, si lo tengo que resumir, va por ahí. Es verdad, insisto, que la visión de los estoicos es, oye, la virtud. La virtud es el único bien, pero es verdad que actúa con virtud. Digo, esto a nivel de marketing, no sé si a la gente le va a enganchar, ¿no? ¿Qué es la virtud? Pues para los estoicos la virtud básicamente se refiere a
a actuar. Ellos separaban 4 virtudes en realidad, ¿no? La sabiduría, en el fondo, es de ver el mundo con más claridad, ¿no? Que aterrizado. Ellos no hablaban de esto, pero ahora nos remontamos 2000 años más adelante y es lo de que nos hablaba Daniel Kahneman, ¿no? Recientemente fallecido. Oye, pues limita tus sesgos cognitivos, ve de manera racional el mundo, en el fondo tomar buenas decisiones, ver con claridad, como yo digo en el libro. Luego está la justicia, que tiene que ver con actúa bien por los demás, o sea, ve más allá de ti, ten empatía, que tus acciones estén orientadas no únicamente a ti mismo, ¿no? El coraje es otra virtud clásica, que en el fondo es, pues, haz las cosas que tienes que hacer, haz lo correcto independientemente de los miedos, independientemente incluso de los peligros, de la incertidumbre. Entonces, va un poco por aquí, ¿no? Y el último, que sería la templanza, la última virtud, templanza o disciplina, que en el fondo es, pues, perseverancia, podríamos decir. Tiene que ver también con la moderación, con no caer en los excesos, ¿no? Entonces, es verdad que no es fácil de aterrizar, que puede sonar un poquito arcaico, pero también, como explico en el libro, si tú tienes la capacidad de ver con claridad, de actuar de manera racional, tratas bien a los demás de manera justa, tienes coraje, enfrentas los peligros, los miedos y perseveras, con alta probabilidad te va a ir bien en la vida. Que hay un componente de suerte y de azar, por supuesto, pero también está la dicotomía de control estoica, que es, oye, céntrate en lo que tú puedes hacer. Entonces, ¿puedes tratar bien a los demás? Puedes. ¿Puedes intentar reducir los excesos cognitivos y ver con claridad? Puedes. ¿Puedes tener coraje y actuar a pesar del miedo? Puedes. ¿Puedes perseverar y tener disciplina? Puedes. Controla eso. Que luego hay factores externos, ¿no? Pero lo que tú puedes hacer, hazlo. Si es bueno, hazlo. Y eso, sin duda, va a aumentar la probabilidad de que te vaya bien y de que logres más y que al final que sufras menos, que en el fondo es restar peso a lo que te ocurre. Yo siempre digo que los estoicos eran los alquimistas de la perspectiva, en el sentido de que eran capaces de darle a todo la perspectiva o la visión más útil, más productiva, ¿no? Entonces, eso te permite sufrir menos, te permite ver el lado, entre comillas, positivo de las cosas, que puede sonar así un poquito New Age, un poquito Mr. Wonderful, pero claro que todas las cosas tienen... Ahora ves esta taza, decía Epicteto que todas las cosas tienen 2 asas, ¿no? Por un asa ves que eso es imposible, demasiado pesado, pero el otro asa es posible. Entonces, se trata de buscar en todas las cosas cuál es el asa que va a hacer que eso sea más llevadero. Decías que la primera de las virtudes es la sabiduría y apunté una frase que me gustó mucho, que es: el sabio nunca carecerá de alegría, pues ella nacerá de sus propias virtudes, de Séneca. Sin embargo, yo toda la vida he escuchado en mi casa, en mi familia, que la felicidad está en la ignorancia de esto. Y yo nunca he estado de acuerdo con ello, pero al mismo tiempo sí que veía que, oye, yo soy de un pueblo de 1000 personas y veo gente mucho más feliz ahí que trabajadores top en una oficina ganando sueldacos que nunca verán en mi pueblo. Entonces, ¿esto por qué es? Bueno, porque eso que llamamos satisfacción vital tiene mucho que ver... Bueno, hay varias cosas. Punto 1, eso que llamamos felicidad tiene mucho que ver con la comparación. Es con quién tú decides compararte, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que decía ahora. Tú puedes... Yo siempre digo que si tú ganas 50.000 y tus amigos ganan 40.000... vas a ser mucho más feliz y vas a sentirte mejor que si ganas 70.000 pero tus amigos ganan 120.000. Te vas a sentir peor porque te comparas, ¿no? Entonces, volvemos a las 2 asas. Tú puedes decir, ostras, que mis amigos ganan mucho más que yo, tal, lo vas a pasar mal. Ostras, pero gano mucho más que el 99% de la gente. Bueno, pues te vas a sentir mejor. ¿Por qué hacemos esto? A ver, en parte lo hacemos porque es bueno. Es decir, la insatisfacción motiva la acción. Entonces, la especie humana... es la paradoja de los humanos, ¿no? Que también hablaban de ello los estoicos. Los humanos tenemos la capacidad de ver lo que está mal para intentar corregirlo. Entonces, gracias a esa insatisfacción constante, hemos mejorado. Nunca estamos suficientemente contentos, ¿no? Y, por tanto, pues queremos más y más y más y más. Y, por un lado, eso está bien, es el motor del progreso. Imagínate unos humanos que hace 100.000 años dijeran, todo está perfecto, perfecto, no vamos a... Aquí la cueva. Exactamente, pues ya está, seguiríamos en la cueva, ¿no? El resto de animales no tienen esa capacidad, esa insatisfacción que les empuja a mejorar y a inventar. ¿Cuál es el problema? Que esa insatisfacción constante que nos empuja a lograr más y a mejorar nuestra condición es la que siempre nos mantiene también insatisfechos. O sea, la insatisfacción es el precio del progreso, podríamos decir. Y yo creo que se pueden equilibrar, que es un poco lo que decían los estoicos. Por supuesto, aprovecha ese impulso para mejorar, pero no permitas
que el ansia por lo que quieres lograr te impida disfrutar lo que ya tienes. Entonces, es el equilibrio entre, vale, sí quiero seguir mejorando, pero estás tener la capacidad de disfrutar lo que tienes ahora en este momento. Dice Naval Ravikant eso de que si quien no es feliz con un café, no será feliz con un yate. Y creo que va por ahí, en el sentido que si no eres capaz de disfrutar las pequeñas cosas, de disfrutar el proceso y los pequeños placeres del día a día, seguramente cuando logres eso que crees que te hará feliz, no te va a hacer feliz. Pero cuando tengas el yate, te compararás con de los casos, que ese yate es mucho más grande que el mío. Y serás igual. No siempre infeliz, hay alguien ¿no? más grande que tú, alguien que gana más dinero, alguien más guapo. Pero, ostras, a mí me sorprende cómo podemos, oye, tener objetivos a 1 año, 2 años, 3 años vista, los consigues y se acabó. Sí, yo creo que la clave de la satisfacción está en intentar no mover la portería constantemente, ¿no? De cuando llego aquí, no, ahora el objetivo era este, no, el objetivo era este. Salió un estudio hace no mucho que preguntaba a la gente de distintos estratos socioeconómicos con qué aumento de tus ingresos serías feliz. Te das cuenta que todo el mundo decía como un 30% más. Quien ganaba 50.000, yo con 70.000, quien ganaba 1 millón, yo con 1,5 millones ya, ¿sabes? Es como siempre un poco por delante, ¿no? Es como la zanahoria esta del burro que siempre va. E insisto, que no está mal. Creo que esa motivación y ese empuje y esa insatisfacción, pues al final lo puedes usar como combustible, siempre que seas capaz de equilibrarlo con el aprecio y el agradecimiento por lo que tienes, ¿no? Oye, hay muchos emprendedores, ¿no? Que siempre estamos, yo personalmente, como ya he quebrado varias, ¿vale? Compañías, entonces siempre como que ves, planificas, ¿no? Va a pasar esto, va a pasar lo otro, cuidado por aquí, la ronda. Siempre le digo, ¿no? Por ejemplo, que también invierto, ¿no? Pues el otro día un chaval que acaba de levantar una ronda, la acababa de levantar. Alex Casanovas, ¿vale? Es un amigo mío. La acaba de levantar y había levantado 700.000 pavos, ¿no? Y el tío estaba contento y decía, no, tío, o sea, tienes que pensar ya de aquí 18 meses se te va a acabar el dinero. Es qué tienes que haber conseguido, qué tal. O sea, que siempre es como la preocupación, ¿no? En tu libro, ¿no? La frase Séneca dice, quien sufre antes el momento, ¿no? Sufre el doble, ¿no? Pero ¿cómo haces ese foco en el presente? O sea, ¿cómo lo consigues? O sea, con el estoicismo ocurre como con todo, que es más fácil entenderlo intelectualmente que luego aplicarlo, ¿no? Esta idea de, primero, entender que la preocupación es buena. De nuevo, está ahí por algo. Igual que decimos que esa insatisfacción tiene esa cara positiva de progreso, la preocupación en el fondo es una especie de adelantarte a los problemas, ¿no? Y está bien. Entonces, volvemos a ese equilibrio entre preocuparte suficiente del futuro y tener una mínima ansiedad para que adelantarte o que los problemas no lleguen a ocurrir, ¿no? Es decir, cómo puedo gestionar estos riesgos, pero a la vez no que esa ansiedad constante pues al final no te lastre y que estás constantemente estresado y ansioso, ¿no? ¿Tú tienes alguna técnica para ti? O sea, Porque tú has conseguido mucho también, ¿no? Entiendo que te debe conocer un montón de gente por la calle, vamos, yo, sí. No todos mis amigos, pero muchos conocen tu podcast, mi entrenador te conoce. La pregunta es, ¿disfrutas tú de ese momento, de lo que has conseguido? Sí, ¿Qué técnica tienes? Un poco por dar consejos que a mí me ayudan, ¿no? O sea, punto 1, a mí me ayuda esta idea de que, de verdad, que esto es un parpadeo cósmico. Estamos aquí, dentro de 100 años nadie se va a acordar de nosotros. No importa. Y si alguien se acuerda, tampoco vamos a estar aquí. O sea, en el fondo es bastante irrelevante, ¿no? Y luego ponerte en el peor escenario. O sea, ¿qué podría pasar? Bueno, pues sí, podría pasar que tu negocio al final vaya mal. Y eso es tan malo, o sea, ¿cuántos emprendedores han fracasado? Pues la mayoría, de hecho, ¿no? Entonces, es tan malo, va a destrozar tu vida, no tiene por qué. También depende cómo te hayas estructurado. Ponerte en el peor escenario, pensar que ese peor escenario seguramente no sea tan malo, pensar que voy a poder aprender de esto y ver todo como oportunidades, ¿no? Ver cómo yo tengo la oportunidad de intentar crear un proyecto de la nada. Pues hostia, es una oportunidad, disfrútalo, ¿no? Por supuesto, adelántate a los problemas, mira qué puede ocurrir y luego al final esta idea de el autodiálogo, en el sentido de, oye, tengo estos riesgos, tengo estas, para mí personalmente, tener como un plan de mitigación, vale, esto puede ocurrir, escribirlo. Posible problema, ¿cómo lo puedo prevenir? Tal, ¿qué puedo hacer si se materializa? Tal. Siguiente problema ¿cómo puedo evitar que ocurra? Tal, ¿qué puedo hacer cuando ocurra? Tener como ese plan es como que estás externalizando la preocupación. La tienes ahí, tienes cierto plan. Tener cierto plan resta mucha ansiedad. De nuevo, no elimina las preocupaciones, pero verlo, tener un plan escrito, que por un lado tienes medidas anticipatorias y por otro lado medidas correctivas, ayuda mucho. O sea, primero, en la práctica te va a ayudar seguramente y a nivel mental te da cierta tranquilidad de que sí, hay incertidumbre, pero bueno, más o menos tengo ahí posibles alternativas para ir solucionando los problemas y reducir la incertidumbre, ¿no?
Creo que ese tipo de estrategias funcionan bastante bien. Y una vez se fracasa, ¿vale? ¿Qué podemos hacer y qué debemos hacer? Volvemos al ejemplo de las 2 asas de Epicteto, ¿no? Vale, asa por el que es difícil de llevar esto. Soy un fracasado, fíjate, ¿y ahora qué? Voy a dormir bajo un puente, entrar en ese ciclo mental y eso es muy malo. O, punto 1, bueno, pues he fracasado, este proyecto no ha salido bien. Punto 1, ¿qué lecciones he aprendido esto? ¿Qué lecciones he sacado de este fracaso? Yo siempre digo esto de que convierte los fracasos en éxitos cuando aprendes de ellos, ¿no? En el fondo son lecciones y cada vez que, entre comillas, fracasas, estás aumentando la probabilidad de tener éxito en el siguiente intento, porque estás llevándote lecciones valiosas para el siguiente intento, ¿no? Y luego lo de siempre fracasar bien, es decir, también pues no te la juegues toda una, no hipoteques tu casa para montar tu proyecto, evidentemente tomar esas medidas preventivas. Y para mí es esto, ¿no? Saber qué puedes aprender de ello, qué lecciones sacas de ahí y considerarlo pues como una lección valiosa que te va a ayudar a futuro. Y yo en mi caso, perdona, que cuando hablas de herramientas, a mí hay una cosa, o sea, yo he quebrado algunas. En Auferum éramos casi 35 millones de facturación. A mí esto, la primera vez que me lo contaste, yo pensé, hostia puta, ¿cómo te levantas de ahí? Porque ya el volverlo a hacer... O sea, yo al verlo tan lejos, yo pensé, hostia, no sé si me levantaría. Bueno, pues a ver, y al final hay... Yo lo veo también porque tengo mi fondo, entonces en For Founders yo veo 2 de cada 10 salen bien, pero es que 8 salen mal. Entonces yo le digo a la gente le sigo viendo con ansiedad, diciendo, tío, tranqui, es que voy a tener 2, que me hace ganar más dinero, mucho más dinero de lo que he perdido. O sea, mi negocio funciona, tú tranqui. Porque mucha gente se pone en la ansiedad contra... porque tengo el inversor, me ha puesto dinero, has confiado en mí, digo, tío, tranqui, sabes que a mí me da igual. O sea, no te preocupes por mí. Eso es importante. Muchas veces ves el fracaso no tanto por ti, sino como por los demás que van a pensar de mí o la gente que puso dinero en mi proyecto en este caso. Lo pasas casi más mal por ellos. Sí, y una cosa que me funciona mucho, porque sí, a ver, yo digo esto, pero yo lo pasé muy mal, ¿eh? No, Ferum, o sea, yo personalmente hicimos una fusión, fue un poco rollo, ¿vale? O sea, la verdad, un poco complicado todo. Bueno, nos compraron la empresa, luego nos pagaron, una historia para no dormir también. Todas son para no dormir. Yo no sé qué problemas tengo tengo historias. Para un libro. Yo tengo para un libro, pero para varios capítulos. Por eso hago el podcast. Entonces, una cosa que sí que me ayuda mucho a mí es de aquí un año, ¿alguien se acordará de esto? Yo, constantemente, a mí me pasa, ahora tú debes ser de mi quinta, que hablas de cosas que la gente, los de 23 años, ¿no? Tú, Raúl, que no se acuerdan y no saben quién es y cosas como para mí como, ostras, no sabes quién era este, no sabes esta empresa quién era, no. Entonces, completamente, ¿no? Y eso me ayuda bastante. O sea que... Yo decía eso de quitarte peso, ¿no? Proyéctate al futuro, pero bueno, no hace falta 100 años. Muchos problemas, cuando piensas en ellos como esto seguirá siendo un problema dentro de 10 días, muchas veces que ni en 10 días, ¿vale? Que he perdido, que llego tarde a una reunión, vale, en 10 días va a ser un problema, llevo toda la mañana preocupado que llego tarde. Si en 10 días va a ser un problema en 10 meses y en 10 años, y la mayor parte de las veces, cuanto más lejos te proyectas, ves que eso menos importante va a ser, ¿no? Entonces, también reduce. Y a mí, sobre todo, que lo dices en el libro, me gusta mucho verlo desde la parte de la oportunidad, ¿no? Por ejemplo, la historia de Zenón, de que su barco sufre un naufragio, gracias a eso acaba en Grecia, ¿no? Y monta su escuela y es lo más importante que hace en su vida. Entonces, yo creo que a mí lo que más me ayudaría sería, ostras, pues ver eso, que otros emprendedores han fracasado y gracias a eso han creado empresas más grandes, porque no lo pierdes todo, sigues teniendo los contactos, si has hecho las cosas bien, ¿no? Si has utilizado la mentalidad estoica. Y ya sabes una parte el cómo hacerlo, ¿no? Igual yo veía tan lejos lo de Jesús porque nunca he hecho una empresa que facture 30 millones. Y cuando ya lo haces, pues ya sabes por dónde puedes ir tirando, ¿no? Lo ideal es aprender de los errores de los demás, de Jesús. Sí. Pero en el fondo creo que hay errores que no puedes aprender de manera vicaria, que tienes que vivirlos y experimentarlos, ¿no? Y sobre todo aprender de ellos. Eso pasa bastante, ¿eh? Que a mí me pasa esto como los padres y los hijos, ¿no? Que tú sabes que tu padre te dice, mi padre me dijo, no montes una empresa con la familia, no montes, y tú dices, papá, déjame a mí, que tú no sabes, que con 20 años le dices a tu padre, pues tío, tú no tienes ni idea, tú eres de otra generación. Mi padre tenía 40 y pocos años, o sea que...
Y eso pasa también con los emprendedores e inversores. Y también aquí hay una reflexión. Yo ya no. O sea, un error que cometen muchos inversores es intentar decirle lo que tienen que hacer. Y muchas veces no hay que decirle lo que hacer. Tú le dices, mira, esto tal vez te puede pasar, piénsatelo. Luego, tío, la gente se tiene que equivocar ellos. Porque... ¿Crees que está bien tener referentes y personas en las que mirarse? Totalmente, totalmente. De hecho, a esto los estoicos lo llamaban observación del sabio. Y decía mucho esto, ¿no? Piensa en esa persona, ¿no? Que sea un espejo de tu comportamiento y pregúntate qué haría esta persona si estuviera en tu lugar. Yo creo que sí, que ayuda muchísimo tener esos modelos, esos referentes en todos los ámbitos, ¿no? A mí me ha ayudado mucho, desde luego. Hay otro tema, la atención y vivir en el presente, que, ostras, yo también leyendo me doy cuenta de... Estoy leyendo, miro el móvil, se me va el pensamiento. ¿Por qué nos pasa esto y cómo poder mejorarlo? Bueno, pues hay dos problemas aquí, ¿no? Están las interrupciones externas y las internas. En el mundo en el que vivimos ahora, las externas son muchísimo mayores que las que tenía que enfrentar Séneca o Marco Aurelio, ¿no? Ahora vivimos en un mundo donde muchas empresas viven de captar nuestra atención constantemente. Tenemos este aparatito que pasamos ahí gran parte del día, pues que está detrás de esa pantalla, hay gente muy inteligente optimizando algoritmos para captar tu atención, ¿no? Entonces, primera recomendación, sabiendo que hay gente mucho más inteligente que tú jugando ahí con tus neuronas, ¿no? Intenta pasar menos tiempo con esto. Por ejemplo, no leas en el móvil, lee en papel. O sea, lo bueno del papel es que no hay notificaciones, ni tienes el impulso un poco de mirar cuántos likes tiene tu último post. Entonces, punto número 1 es intenta mantener cierta distancia con todo aquello que está diseñado para captar tu atención, ¿no? Después luchamos con las interrupciones internas, que esas también los tenían los estoicos, ¿no? Que son las preocupaciones, la mente que divaga, que se va al futuro, etcétera. Y ahí para mí hay también varias estrategias. O sea, la primera, haz actividades que de manera natural te obliguen a estar en el presente. Y yo creo que la actividad física es una de ellas. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando estás ahí luchando con una sentadilla cerca de tu máximo, estás intentando sobrevivir, cosa que ahora pues ya la vida moderna es demasiado cómoda y esto hace que no tengamos esos momentos de supervivencia, de ser perseguidos por un león. Bueno, pues una sentadilla cargada es lo más cercano que tenemos hoy. Tengo que levanto esto o me aplasta. Bueno, en esos momentos no estás pensando en si la ronda, no sé qué, estás pensando en sobrevivir, ¿no? Entonces, tener algunos, o cuando estás haciendo un sprint a máxima velocidad, estás pensando en lograr eso, llegar a ese objetivo, los 100 metros, lo más rápido que pueda, ¿no? Entonces, incluir ciertos elementos de foco. Está también elementos como la meditación, que además de ese componente de relajación, se ha visto que la meditación, el famoso mindfulness, es capaz también de mejorar nuestra capacidad de mantener la atención. Y a mí me funciona muy bien a nivel laboral trabajar por bloques de tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo relojes de arena, por bloques, pues 30 minutos. Si pongo un reloj de arena, cuando estás trabajando y tienes esa interrupción interna de pásate un poquito por Twitter, por tal. ¿No? Ese reloj de arena, no, cuando termine el bloque de tiempo de 30 minutos, vale, me permito hacer otra cosa, ¿no? Entonces, tener ese tipo de recordatorios en tu entorno que te obligues, entre comillas, a estar focalizado en lo más importante que tienes que hacer ahora mismo, ¿no? ¿Cómo se podría hacer yo lo pienso, yo soy adicto, ¿eh? O sea, soy adicto, me genera dopamina estar al teléfono, hablar con uno, hablar con otro cuando me aburro. No sé, ¿cómo se podría hacer un detox de esto, ¿no? Decir, oye, yo a veces he pensado, tío, ¿por qué no intenté cambiarme el móvil y ponerme uno de estos sin notificaciones? Bueno, no tengo notificaciones, pero de estos de old school, ¿no? Del Nokia aquel antiguo, ¿no? No sé si hay algún detox que te diga, oye, vuelves al mundo presente, tío, y te dejas esto y que no vuelvas a caer en Para mí el mejor detox es la naturaleza. O sea, irte una semanita y a los Pirineos, a una zona con mínima conexión, eso es lo ideal, ¿no? ¿Cuál es el problema que yo veo con el tema de detox? Que al final la tecnología, tenemos que convivir con la tecnología a diario y eso no es malo, la tecnología ha mejorado muchísimo nuestras vidas, ¿no? Entonces está bien algún detox de vez en cuando. Para mí la naturaleza es el detox, o sea, es como, de nuevo, es nuestro entorno natural, nuestro hábitat natural y este concepto de mínimas interrupciones externas, etcétera, entorno natural. Te vas ahí a las montañas y es fantástico. Luego en el día a día, pues podemos usar la tecnología para protegernos de la tecnología. O
sea, por ejemplo, yo tengo en el ordenador, con una extensión de Chrome, un software que se llama Stay Focused. Entonces, cuando digo, ostras, tengo que escribir un capítulo de un libro, bueno, pongo Stay Focused, lo activo y digo, durante 1 hora no me puedo conectar a Internet. O sea, para conectarte a Internet tendrías que reiniciar el ordenador, ¿no? Entonces, es una forma como de ponerte lo que se llama el contrato de Ulises. ¿Conoces la historia de Ulises? Que se ató al mástil para evitar caer en el canto de las sirenas. Es una forma de crear un contrato contigo mismo, de atarte al mástil de alguna manera, ¿no? O, por ejemplo, puedes limitar el tiempo que pasas en redes sociales. Yo tengo, por ejemplo, Instagram 1 hora al día. No puedo estar más. Bueno, puedo, pero tengo que yo ir a activarlo. Entonces me pongo también mis límites, mi contrato de Ulises. Y pongo 1 hora porque lo uso también como herramienta de trabajo, ¿no? Pero si fuera para consumo personal, pondría, oye, 20 minutos. Tengo un par de bloques de 10 minutos al día para ese chute de dopamina, que tampoco está mal, pero te limitas. Entonces, el primer paso es ser consciente del problema. O hay aplicaciones como Rescue Time, que yo también tengo, que te envían al final del día o de la semana pues un informe. Has pasado tanto tiempo en estas aplicaciones, tanto tiempo en estas son productivas, estas no. Entonces, todo lo que sea monitorizar tu comportamiento ayuda a mejorarlo en general. Lo que pasa es que el chute de dopamina que dice Jesús es diferente del que suele tener la gente normal, porque el chute de vitamina de Jesús son las ventas, son las llamadas para ver cómo va todo. Perfecto, pero bueno, para mí eso no son distracciones, eso es parte de tu trabajo. O sea, si tú vives de eso, otra cosa es que tú tienes que suele ocurrir que hay ciertas actividades de tu ámbito profesional, en este caso, que te suenan mucho más atractivas, y que al final son la respuesta fácil cuando igual hay ámbitos de tu negocio que estás donde están los problemas de verdad, pero que ahí no quieres meterte, ¿no? Porque ya son conversaciones incómodas, tal, y dices, bueno, voy aquí a las llamadas, a las ventas, que es lo que me genera dopamina, y esto lo voy dejando, esos problemas a ver si se arreglan solos, ¿no? Pero oye, entiendo que en el mundo del emprendimiento, del mundo corporativo en general, pues hay un aspecto que es de hablar con gente, de llamar, de lidiar, de apagar fuegos. Bueno. O sea, a mí lo que sí que me encantaría es volver a cuando yo tenía 20 años y podía estar en un Excel proyectando, o sea, como el foco. El deep work. Sí, ¿no? O sea, que eso sí que me cuesta, yo lo veo que claramente lo he perdido y que sí me gustaría. Oye, si os parece, cambiamos de tercio y vamos directamente a salud, hábitos, ¿vale? Muy relacionado con longevidad, ¿no? Del Vive Más, el libro que has publicado recientemente. Y la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿qué es el envejecimiento? Buena pregunta. Pues no te creas que está del todo claro, ¿no? O sea, digamos que la definición sencilla es esa pérdida de capacidades fruto del paso de los años. Es como la que todo el mundo entiende y todo el mundo tiene en la cabeza. Cuando entramos ya a nivel más de investigación bioquímico, pues no está tan claro qué ocurre ahí. Hay un paper famoso de Carlos López Otín, que son las claves del envejecimiento, que de hecho actualizó el año pasado, que son como las vías moleculares que causan ese envejecimiento, ¿no? Que tiene que ver con disfunción mitocondrial, que tiene que ver con daños al ADN, con daños epigenéticos, que tiene que ver con la inflamación crónica de bajo grado. Entonces, un montón de problemas que la selección natural no pudo resolver porque se manifestaban cuando ya no éramos fértiles. Entonces, la selección natural, una vez que ya no tenemos capacidad de procrear, no le importamos. Entonces, esas mutaciones que se van dando, pues van dañando todos los mecanismos celulares y eso hace que el organismo vaya perdiendo vitalidad, ¿no? Podemos verlo también como simplemente esa pérdida de vitalidad. Yo en el libro dibujo la típica gráfica, ¿no? De que cuando somos jóvenes estamos aquí arriba y luego vamos perdiendo vitalidad con el tiempo hasta que llega un momento donde hay, para mí, un momento muy preocupante, que es cuando cruzas el umbral de incapacidad, que es cuando ya no puedes valerte por ti mismo, cuando pierdes la autonomía, y luego vitalidad cero, que es cuando te mueres, ¿no? Entonces la idea es que no podemos evitar que esta curva de vitalidad baje, que sería para mí la definición más sencilla de envejecimiento, pero sí podemos evitar que baje más rápido, o sea, podemos controlar, punto 1, la velocidad a la que se reduce esa vitalidad, y punto 2, podemos asegurarnos, o en gran medida, de no superar nunca, de no cruzar nunca ese umbral de incapacidad, que es el que, desde luego, hace que tu vida, vale, igual sigues vivo, pero ya no tiene mucho sentido seguir viviendo, ¿no? For Founders es el vehículo de inversión, un angel fund creado por otros emprendedores que han montado ciertas empresas de éxito, por Javier Petenesa, fundador de Dreams, que lo sacó a bolsa por más de 1.000 millones, Marek Fodor, cofundador de Atrápalo, y luego vendieron Cantox por más de 120 millones de euros, y nos dedicamos a invertir en proyectos en fases iniciales, tickets desde 100.000 euros hasta 4 millones de euros. El gran diferencial es que al final nosotros somos operadores, hemos montado empresas y podemos acompañarte en esa fase. Si te apetece, estás buscando financiación, contáctanos y vamos a ver qué podemos hacer conjuntamente. Además, para aquellos que
os habéis perdido toda esa fase de financiación de Venture Capital, pero vuestras compañías están creciendo. Nosotros tenemos un día a la semana, 1 hora a la semana, una jornada donde recibimos proyectos que a lo mejor no estáis buscando financiación, pero vuestras empresas están creciendo, donde podemos conocernos, compartir conocimiento y hablar con vosotros. Aquí en las notas del episodio encontraréis el link, apuntaros y os llamamos. ¿Qué hay que hacer para vivir 100 años? O sea, que sí, ya sé que es el resumen del libro, pero... A ver, para vivir más de 100 años seguramente tengas que elegir bien a tus padres. Quiero decir que hay un componente genético en todo, ¿no? Y es verdad que si hablamos de vivir muy bien, con buena calidad de vida hasta los 80 y pico, incluso 90 y pico, los hábitos es lo más importante, y ahora hablaremos de eso, pero si hablamos ya de centenarios, 105, 110 años, a día de hoy, sin tecnologías amplificadores de la biología, los genes empiezan a jugar un papel más importante. Entonces, si no eres hijo de centenarios, hermano de centenarios, seguramente no llegues a vivir mucho más de 100 años. Con tecnología, sin duda que vamos a extender la esperanza de vida mucho. Pero digamos que a nivel de hoy, con hábitos y con suplementos y las cosas que tenemos a día de hoy que son muy interesantes, no vas a extender 10 años la vida. Lo que vas a lograr es alcanzar tu potencial. O sea, que tu potencial genético de longevidad se logre, que no se acorte porque fumas, porque eres sedentario, porque comes mal. Entonces, lo que los genes, por así decirlo, definen es cuál es tu máximo. Entonces, si tienes genes de centenario, tu máximo igual son 115 años. Y si te cuidas, pues vas a vivir 115. Si tienes genes normales, pues igual tu máximo son 92, 95, 96. Bueno, pues lo que vas a lograr al cuidarte es llegar a ese máximo, no quedarte más corto. ¿Y cuáles son los hábitos principales que hacen que tengas esa calidad de vida? O sea, llegas hasta X años, que es lo que te marcan los genes, ¿no? Pero que llegues bien. Que llegues bien. Pues primero que llegues y que llegues bien, ¿no? A lo mejor posible hasta el final. Si tuviera que elegir uno, lo que es para mí el elixir de la juventud es sin duda la actividad física. Creo que es lo que más aguja mueve, ¿no? O sea, alguien que se mantiene activo y hace las cosas que pongo en el libro, ¿no? Y tiene los componentes de fuerza, suficiente masa muscular, suficiente capacidad cardiorrespiratoria, etcétera. Pues eso es lo más importante que podemos hacer. Yo siempre pongo el ejemplo de que, imagínate dos casos, ¿no? Una persona que come razonablemente bien, normal, ni bien ni mal, que se permite sus caprichos, que igual no desayuna súper bien, que se come su pizza, su hamburguesa de vez en cuando, tal, pero que hace actividad física todos los días, versus otra persona que come todo orgánico, que desayuna su batido de kale con semillas de chía, con jengibre, con no sé qué, come todo proteína, todo perfecto, entre comillas perfecto, y no se mueve. ¿Quién pensáis que va a tener mejor función y que va a envejecer mejor? Hombre, el que se mueve... Claramente, va a tener mucha más función. Entonces, para mí, el elixir, como digo, de la juventud es sin duda la actividad física. Evidentemente no es suficiente. Si haces la actividad física que corresponde, luego podemos hablar de los pormenores, pero luego comes fatal, no duermes, eres fumador, bueno, pues seguramente la actividad física no pueda compensar todo eso, ¿no? Pero es fundamental. O sea, si no haces actividad física, no vas a envejecer bien. Es imposible envejecer bien. No va a ocurrir. Y el segundo de los hábitos que pones es tener un propósito, ¿no? ¿Cómo de importante es tener un propósito para vivir más? Bueno, es un tema súper interesante porque es verdad que hasta hace relativamente poco todo giraba alrededor de la parte más puramente fisiológica, ¿no? Lo que hemos dicho, pues actividad física, nutrición, descanso, etcétera. Pero cada vez tenemos más estudios que nos hablan de la importancia de esos elementos más intangibles, más difíciles de medir, que tienen más que ver con la mentalidad. Y, por ejemplo, hay un estudio muy interesante que luego se consiguió replicar en más países, porque al principio se cuestionó, esto no puede ser, que tenga este impacto, ¿no? Pero después se vio que sí, replicado en otros países, como digo. Y lo que hacía es investigar a muchas personas, una muestra bastante grande, originalmente en Estados Unidos, y les preguntaban, por ejemplo, ¿qué piensas? Cosas como qué propósito tienes o qué creencias tienes sobre el envejecimiento. Si piensas que el envejecimiento, pues a medida que cumplas años las cosas van a ir a peor, o asocias envejecimiento con creencias como pues incapacidad, como ser una carga para la sociedad, etcétera, etcétera, o piensas en el envejecimiento como crecimiento, como experiencia, como devolver a la sociedad, ¿no? Etcétera. Y se vio que aquellas personas que tenían esta visión más positiva sobre el envejecimiento vivían de media 7,5 años más, que es una barbaridad, 7,5 años por aspectos más mentales, ¿no? Es más, también aquí está lo de siempre en ciencia.
causalidad o correlación. Es decir, la gente que estaba en buena forma física y tal eran los que tenían creencias positivas o al revés. Y se vio que eso puede ocurrir, pero que también hay causalidad en el sentido opuesto, porque se hicieron intervenciones, de intentar intervenir en la gente para darles cierto propósito, para asociar envejecimiento a cosas positivas, y se vio que esas personas pues después vivían más que el grupo de control al que no sometían a este cambio de creencias, ¿no? Entonces, y tiene todo el sentido. O sea, si tienes un propósito, que también pensamos en el propósito como algo muy grandioso, pero para mí es simplemente algo que te haga levantarte por las mañanas con alegría. Puede ser, está este concepto de Ikigai, ¿no? Él estaba pensando justamente en el libro de Ikigai y cómo las personas, que yo flipo, ¿no? Pero, hostia, yo sí que creo que es un superpoder. Lo que pasa que en el mundo en el que vivimos parece que todos tenemos que hacer algo súper grande, porque volvemos a entrar yo soy el primero que me pasa. Algo súper grande y muchas veces ligado con nosotros mismos, con logros. Pues crear un unicornio, ¿no? La empresa de 1.000 millones. Y se vio que los propósitos que funcionan mejor en términos tanto de satisfacción personal como de longevidad tienen que ver más con los demás. Las personas que hacen voluntariado o las personas mayores cuyo propósito es cuidar a sus nietos, incluso a sus mascotas o cuidar su jardín. O sea, no tienen que ser grandes cosas, sino son cosas que, como digo, te animen a levantarte de la cama, y hay muchos emprendedores que facturan un montón para quienes el lunes es horrible y el domingo ya por la tarde ya están deprimidos, entonces sí, tienen ese éxito externo, pero no es un propósito en realidad, no es algo que les anime. Hay gente que sí, por supuesto, pero hay de todo en este mundo del emprendimiento, ¿no? Pero muchas veces es eso, son pequeñas cosas que te animen a levantarte de la cama cada día. ¿Y por qué? O sea, todos sabemos que el éxito profesional no te da la felicidad, ¿no? Y vemos, o sea, casos sobre todo se ve mucho en los cantantes y que tienen un super éxito, son conocidos a nivel mundial, millonarios no solamente ellos, sino sus generaciones. ¿Y por qué nos seguimos centrando todo en el ámbito profesional? O sea, ¿por qué nos pasa esto? A ver, porque hay un concepto muy interesante que también se está estudiando mucho, que es la persecución del estatus. O sea, estamos cableados para buscar el estatus. Queremos dos cosas. Punto 1, pertenecer a un grupo, y punto 2, ser reconocidos por ese grupo. O sea, la búsqueda del estatus está súper cableada a nosotros. Y el estatus es un juego de suma cero, en el sentido de que por eso decíamos antes que tú no te comparas con los demás, porque no es cuánto tengo yo, sino cuánto tengo yo en comparación con los demás. Y en la sociedad actual, para bien o para mal, yo creo que más bien para mal, el estatus está muy ligado a lo que es fácil de ver. Cuántos seguidores tienes, cuánta gente te adora por la calle, cuánto dinero ganas, cuál es tu patrimonio, ¿no? Entonces buscamos eso, porque es como la señal más visible de estatus y más valorada de manera universal. Y ahí para mí la recomendación es, dado que no puedes dejar de buscar estatus, es imposible. Incluso esta gente iluminada, los budistas que van a un retiro y tal, yo digo, sí, vale, se desprenden de todo lo material, pero hay un tío al principio con una toga distinta, sentado, los alumnos que le ven, es estatus. Pero hay estatus más sanos que otros. O sea, por ejemplo, en mi pueblo el estatus de mi abuelo es ganar a la petanca. Ese es más sano que, por ejemplo, ligar toda tu felicidad, que es lo que nos pasa mucho a los emprendedores, ¿no?, a cómo está tu empresa. Porque tu empresa te define y lo bien que tú lo hagas es cómo te van a ver, ¿no? 100%. Ese es el punto, ¿no? Que dado que el estatus no deja de ser una construcción que tú tienes en tu cabeza, que es dónde me coloco yo en relación a los demás y dónde pienso que ellos me colocan en relación a ellos mismos, es en qué juegos de estatus quiero participar. Entonces tienes cierta capacidad, o sea, no puedes decir no juego el juego del estatus, porque es imposible, eres humano, pues juegas al juego del estatus, si tu cerebro funciona bien, pero puedes elegir en qué juegos participo, ¿no? O esto que decía Warren Buffett del inner scorecard, de tener un contador interno donde yo defino qué cosas, al final sé que estoy en una escala, pero ¿en qué juego? Entonces, si juego únicamente al juego del dinero, de la fama, de la facturación, bueno, pues caes un poco en ese... Y además nunca vas a poder estar arriba, porque por mucho que factures y por muy grande que sea tu yate, siempre va a haber alguien que facture más, con un yate mayor. Entonces, ¿en qué juegos quieres participar, de alguna manera? Oye, Marcos, decías que el deporte es uno de los principales drivers, ¿no?, de sentirte vivo, ¿no?, y sentirte de alargar, ¿no?, la calidad de vida que tienes. Yo a Raúl, a muchos emprendedores les digo, venga,
porque yo es verdad que en momentos donde he tenido más tensión, más compañías, o sea, yo sobre todo me pasaba una cosa y es que conforme, por ejemplo, en Oferum, que hubo mucha tensión, no sé, en Magister, ¿no? Pues te centras en eso, dejas de hacer deporte, aparte, yo sé, tomas cafés, tomas alcohol, la verdad que entras en un vicio negativo. Y yo, al contrario, lo que veo que ahora es que haciendo deporte me va mejor, ¿vale? Por lo menos la gente me dice, oye, ¿cómo sales a correr a las 12 de la mañana? Y yo, tío, es que para mí es curro. O sea, lo que es porque me da que pensar. Pero luego resulta que ahora leyendo cosas, ¿no? Porque esto va cambiando cada día, ¿no? Dice, no, es que ya, no sé, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero escuchar, dice, no, es que ahora lo que hay que entrenar es la fuerza. Digo, joder, llevo, tío, 10 años aquí corriendo y los cabrones ahora dicen que esto no sirve. Ahora que estoy bien, ¿no? Ahora que no me funciona, ¿no? Y tú, por ejemplo, en el libro dices, oye, que se ha hecho un estudio, ¿no? Que los que hacen cardio moderado versus el HIIT, mueren más los del cardio moderado versus el HIIT, ¿no? La pregunta es, ¿qué hay que hacer? O sea, en deporte, ¿qué es lo que tú recomiendas hacer? Ya sé que lo primero es caminar, hacer algo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la recomendación que haces? Y luego la segunda pregunta que tengo ¿es bueno tener un entrenador o no? Vale, vamos por partes. El cardio es fantástico. De hecho, el VO2 max, que es un indicador de tu nivel cardiovascular, es uno de los mejores predictores, mucho mejor que el colesterol o que la presión arterial, predictores de tu riesgo de enfermar o de morir, ¿no? Y sin embargo, es algo a lo que no damos importancia, ¿no? Y sin embargo, el colesterol en 220, esto es malísimo. Es muy poco relevante respecto a lo que tu cuerpo puede hacer, y en concreto ese VO2 max, ¿no? Y antes de que continúes, el VO2 max, ¿cómo nos lo podemos medir? En el libro pones unas tablas, sí, pero... la forma de medirlo es con una prueba de esfuerzo. ¿Vale? Te ponen una mascarita para ver cuánto oxígeno consumes, CO2 expulsas, y te ponen ahí una cinta de correr o una bici, ¿no? Pero es verdad que luego hay formas de estimarlo. Una forma de estimarlo es el famoso test de Cooper, que muchos hemos sufrido en el instituto, o incluso smartwatches, cuando los conectas a un pulsómetro, te da una estimación de VO2 max bastante razonable. Ok, ¿no? perfecto. Y como digo, es un muy buen predictor, muy buen indicador de salud general y predictor de riesgo de enfermar. ¿Qué ocurre? Que es verdad que durante décadas parece que el único ejercicio que existía era el aeróbico. El ejercicio aeróbico, que el único músculo importante del corazón, y que si ibas a entrenar fuerza al gimnasio, eso era por vanidad, pero que el músculo grande no aportaba nada, que la fuerza no aportaba nada. Y hoy tenemos cada vez más evidencia de que no es así, de que, de hecho, la fuerza de agarre, algo tan sencillo como un dinamómetro, que lo haces, pulsas, o sea, aprietas lo más que puedas, y ese valor que te sale ahí, sobre todo ver cómo progresa en el tiempo, es también un muy buen indicador de tu función y de tu riesgo de enfermar. Y cada vez más estudios indican que mantener la masa muscular, la fuerza a medida que envejeces, pues es un protector brutal contra esa incapacidad que decíamos, reduce mucho el riesgo de desarrollar, por ejemplo, un cáncer, y si tienes cáncer, reduce mucho el riesgo de muerte si tienes más masa muscular, más fuerza. Entonces yo digo esto de que las personas fuertes son más difíciles de matar, y es así, ¿no? Cardio sí, mejorar ese VO2 max, fuerza sí, pero luego está este tercer elemento que dices que es el HIIT. No es que las que hacían HIIT tenían menor mortalidad que los que hacían cardio, sino que tenían menor mortalidad que los que hacían solo cardio. Pero los que hacían cardio y además HIIT eran los que menos mortalidad tenían, ¿no? ¿Por qué? Porque el HIIT, para quien no sepa de qué hablamos, se refiere a realizar intervalos de alta intensidad, ¿no? Porque el HIIT moderado, llevar el corazón pues ahí siempre al 60, 70, 80% de la frecuencia cardíaca máxima, no es suficiente. Necesitamos también estresar un poquito el corazón y llevarlo a altas pulsaciones con cierta frecuencia. Puede ser una vez a la semana, que hagas, por ejemplo, sprints, corriendo en bici estática, que notes realmente que el corazón eleva mucho las pulsaciones, y antes se tenía miedo a esto. Y luego se vio que el HIIT, por ejemplo, mejoraba mucho el VO2 max. Y los médicos dijeron, bueno, vale, HIIT está bien, pero solo en personas sanas. Vale. Y luego se ha visto que en personas también recuperándose de enfermedades cardiovasculares, también el HIIT mejora mucho y reduce el riesgo de sufrir más problemas cardíacos. Y dijeron los médicos, bueno, vale, pues también en rehabilitación cardíaca, pero solo en personas jóvenes. Bueno, pues ahora se ha visto que en personas mayores someterles a HIIT también hace que vivan más, ¿no? Entonces el HIIT es muy potente. Dicho esto, es verdad que el HIIT o la alta intensidad es relativa. Una persona de 82 años, pues el simple hecho de pedalear rápido en una bici estática o de caminar muy rápido, ya lo vas a llevar al 95% de su frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Entonces el HIIT es relativo, pero el mensaje es:
que tenemos que combinar estos elementos. El cardio clásico, que está muy bien, el entrenamiento de fuerza y luego esos elementos de HIIT, de intervalos de alta intensidad con cierta frecuencia. Y ahí es donde iba mi pregunta de, necesitamos un entrenador, porque yo en mi caso, por ejemplo, decía, bueno, pues tío, que esto se complica, ¿no? Porque una cosa es salir a correr con tus 3 colegas, ¿no? Y te haces tus 4, tus 5, y día 10. Yo hago una cosa, lo sabe mucha gente, pero yo con mi socio Marek Fodor salimos a correr y despachamos temas. O sea, vamos hablando. Claro, imagínate el ritmo que llevamos, ¿eh? O sea, pero vamos hablando y tal, ¿no? Pero la pregunta es, coño, esto se complica. El HIIT, la fuerza, coño, me planto ahí en un gimnasio, digo, es que no sé qué hacer, ¿sabes? Tampoco, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto recomiendas tener ese entrenador? A ver, como todo, ¿no? Es como, oye, ¿puedes crear una empresa y que una startup te vaya muy bien sin asesoría externa? Pues por supuesto que puedes, hay muchos ejemplos, ¿no? Ahora bien, si tienes asesores que te orienten, de cuyos errores puedas aprender, ¿te va a ir mejor? Seguramente sí. Entonces aquí ocurre un poco lo mismo, o sea, ser guiado por alguien que tiene conocimiento, que te puede explicar no solo qué proporciones son adecuadas en tu caso, sino adaptarte ejercicios si tienes molestias en alguna parte, que sea capaz de calcular mejor los estímulos y los descansos, pues evidentemente es mejor. Entonces, ¿es necesario? No. ¿Es recomendable? Sí. Pero el punto es que nadie diga, como no puedo permitirme un entrenador personal, pues no hago nada. No. Cualquier cosa que hagas, que esto a veces se dice, no, actividad física sí, pero siempre supervisada. Yo, vamos a ver, llevamos sobre este planeta cientos de millones de años, ¿teníamos entrenadores personales? No, ¿verdad? ¿Nos movíamos? Sí. Entonces no metamos miedo a la gente, no, cuidado, siempre supervisado por un profesional. No, sal a correr, haz el peso que tú veas, no metamos miedo a la gente, no fragilicemos a la gente. Puedes entrenar por tu cuenta perfectamente y moverte como Dios te dé a entender que lo vas a hacer más o menos bien, pero por supuesto, si puedes contar con un entrenador, sobre todo al principio, que te oriente, ojo, y te motive, que a veces es más importante el componente de motivación que te da que el de guía, ¿no? Yo tengo de policía, yo tengo Víctor, que Víctor Saavedra de Apex, que el tío, oye, se mira mis entrenos y entonces me escribe, ¿no? Me dice, tenemos sesión mañana, y dice, no vengas si no has entrenado. Joder, ¿sabes? Si entreno, tío, porque digo, hostia, como vea que no lo he hecho. Es que eso es importante, o sea, un componente importante para mí tener un entrenador es que quedas con alguien. Volvemos al concepto del contrato Ulises, ¿no? Es como que te has encadenado, te has comprometido mañana a las 8 en el gimnasio. Pues si no has quedado con nadie, igual no vas. Si sabes que te están esperando, seguramente vayas. Oye, en tu libro también comentas un tema, ¿no? Que pones que la adversidad aumenta la longevidad, ¿no? Y yo te quería preguntar qué efectos tiene el frío y el calor, ¿no? Yo he visto ¿cómo se llama? En Instagram algún influencer por Andorra corriendo sin camiseta cuando está nevado y me quedo acojonado, digo yo. Pero bueno, te quería preguntar exactamente sobre qué efectos tiene el frío y el calor para alargar nuestra calidad de vida. O sea, a nivel global está este concepto de hormesis, que es una capacidad evolutivamente bien conservada, que se refiere a que todas nuestras células se fortalecen con la adversidad, ¿no? Durante mucho tiempo se pensaba que si queríamos que un animal, cuando investigábamos en animales, pues viviera más, pensábamos que habría que mantenerlo siempre en su zona de comodidad térmica, que no pasara ni frío ni calor, darle exactamente la comida que él quisiera. Pues se ha visto que no, que las primeras formas que se inventaron o que se descubrieron para aumentar la longevidad en animales tenía que ver con fastidiaros un poquito. Oye, ¿qué pasa si le quito algo de comida? Ostras, vive más. ¿Qué pasa si les pongo a frío? Vive más. A calor, vive más. Incluso a radiación, un poco de radiación, vive más, ¿no? Y hoy llevamos vidas tan cómodas, que estas vidas tan cómodas, entre comillas, nos están matando. Nos estamos muriendo de comodidad excesiva y exponernos a estos estresores, a ciertos estresores a los que estamos bien adaptados, hace que vivamos más y además que vivamos mejor. De hecho, el ejercicio del que llevamos mucho tiempo hablando es tan potente porque es un estresor hormético fuerte. Yo siempre digo que si después de una sesión de entrenamiento vas justo al médico, justo después de terminar, te meten en la UCI. O sea, presión arterial por las nubes, frecuencia cardíaca elevadísima, inflamación alta, rotura de fibras musculares. Y dicen, oye, a la UCI, ¿no? Y sin embargo, el hecho de recuperarnos de esa adversidad que es el ejercicio es lo que hace que ese ejercicio sea tan bueno. Entonces tenemos otro tipo de estresores que no son tan potentes ni tan beneficiosos ni de lejos como el ejercicio, pero que también aportan su granito de arena. Por ejemplo, preguntaba sobre el frío y es verdad que de lo que hay muchos más estudios es sobre el calor. Por ejemplo, en países nórdicos hay un montón de estudios sobre el efecto de la sauna y se ha visto que tiene un beneficio muy marcado sobre el sistema, por ejemplo, cardiovascular. Genera unos compuestos que se llaman proteínas de choque térmico que protegen las células de daño genético.
Y las personas que se exponen a la sauna, pues viven más, o sea, sí, al menos 2 veces a la semana, pues viven más que los que no se exponen nunca. Y el frío es lo opuesto, que actúa por vías similares, también activa, por ejemplo, estas proteínas de choque térmico, activa lo que se llama el tejido adiposo marrón, que es un tejido que reduce, por ejemplo, el riesgo metabólico. Entonces, en el fondo, lo que estamos haciendo, tanto con el calor como con el frío, es activar mecanismos que consumen energía, y que activan esos procesos que están totalmente atrofiados en el mundo moderno porque no nos exponemos al frío ni al calor. O sea, vivimos siempre en un estrecho rango térmico. Que sube un poquito la temperatura, bueno, aire acondicionado. Que baja un poco, calefacción. Pasamos la vida entre 19 y 22 grados. Que hace un poco de frío fuera, y lo ves ahora. O sea, yo cuando llegué aquí estábamos a 10 grados, que no, a ver, no es calor, pero no es frío. Ves la gente con el pluma hasta en Barcelona en abril, ¿sabes? La gente con abrigo. En España deberíamos, salvo algunos lugares específicos, podríamos vivir en manga corta todo el año. Pero son capacidades que no hemos perdido, que podemos recuperar, pero que están atrofiadas, porque no nos exponemos a ellas. Cualquier mínima incomodidad nos protegemos, ¿no? Y esa comodidad nos debilita. Yo había leído esto de la sauna y la verdad que yo en un momento determinado, pues en el Club Natación de Sabadell, donde yo soy socio, tienes la opción de tener sauna y la verdad es que es una cosa que lo he probado personalmente en momentos de estrés, en momentos, te voy a decir, oye, no sé si es porque desconectas y estás, bueno, no sé si desconectas, pero estás como 20, 30 minutos no haciendo tal. La verdad es que a mí sí que te ayuda como un poquito a desestresarse, no sé si es... Sí, hay estudios sobre la sauna y el efecto también de mejora de gestión del estrés. Las proteínas de choque térmico ayudan a lidiar con el estrés, por ejemplo. Reduces también la inflamación y la neuroinflamación influye mucho también en las capacidades cognitivas, en el estrés, entonces tiene muchos beneficios. Oye, el estrés lo vivimos muchos los emprendedores y no emprendedores, ¿no? Pero en nuestro caso, ¿qué es lo que tú recomendarías para...? Porque también como un poco de estrés va guay para estar vivo, pero un poco te mata, ¿no? Que es otro de los hábitos para ser centenario, ¿no? Gestionar el estrés. Varias cosas. Hablábamos antes del propósito. Pues se ha visto que el propósito, que tiene muchos beneficios, uno de ellos es que te ayuda a lidiar con el estrés, que tiene sentido, ¿no? Es distinto cuando enfrentas un problema peleando por un proyecto, una empresa en la que crees, que para ti aporta propósito, que no sé qué, que pelear con el mismo problema cuando eres empleado de una empresa que te da todo igual, que estás ahí para cobrar los 1.800 euros a final de mes. Que le da sentido. Mismo problema, pero en un caso te da sentido, en otro no. Bueno, pues el estrés que te genera es mucho mayor. O las cosas sobre las que no sentimos control también nos generan más estrés. Entonces, en la situación en la que estés, busca aquellos aspectos donde puedes gestionar o mantener cierta autonomía. Oye, en esta situación estresante, ¿qué puedo controlar? La sensación de control reduce el estrés. Luego, la filosofía. O sea, para mí la perspectiva, el problema que tengo, cómo podemos aplicar, digamos, distintas perspectivas, como decíamos antes, para darle la dimensión adecuada al problema y, por tanto, reducir un poco el estrés que me genera. Y después, el estilo de vida. Lo decías antes y es muy importante esto, ¿no? Cuidarse, dormir suficiente, hacer actividad física, son buffers muy potentes contra el estrés. El problema es que justamente cuando estás más estresado es cuando dejas de hacer estas cosas que son las que te protegerían. Entonces, justamente cuando sientes que tu vida es tan estresante que no tienes tiempo de entrenar, de cuidarte, es cuando más lo necesitas. Es cuando más lo necesitas y cuando más te va a ayudar. Oye, y sobre la comida, ¿no? Que también entiendo que es un punto que aunque dices el más importante es ejercicio, también dormir, la comida es ¿qué debemos comer para alargar la vida? Pues a ver, si tuviera que resumirlo mucho, o sea, deberíamos llevar una alimentación basada en esto que se llama ahora comida de verdad o comida real, que son alimentos mínimamente procesados. Exacto, alimentos frescos mínimamente procesados. Eso es, ahí tienes el 70%. Si además le añades priorizando frutas y verduras y tal, tienes ya el 80%. Y si le añades, pues comer suficiente proteína para evitar esa sarcopenia, pérdida de masa muscular que se produce con la edad, tienes el 85%. Y a partir de ahí podemos seguir aumentando, pero ves que con pocas cosas tienes ya gran parte del beneficio. Y después, muy importante, que está muy conectado, es mantener un buen nivel músculo-grasa. Es decir, si llevas una dieta, incluso con cierta flexibilidad, pero gracias a esa dieta y el ejercicio eres capaz de mantener un buen ratio músculo-grasa, estás bien.
estás bien, no deberías preocuparte mucho más. ¿Eso cómo lo mides? Porque, o sea, ¿qué tienes que ir a un nutricionista que te lo mida o...? Bueno, pues mírate en el espejo, ¿sabes? Es tu nivel de fuerza. Oye, me siento fuerte, puedo hacer unas cuantas dominadas o flexiones, o puedo levantar cierto peso. Hay ciertas métricas, ¿no?, que podemos ver si tenemos un nivel de masa muscular básica. Lo quiere decir luego, que se siente, ¿no? Tú lo sientes. Y se ve. Es decir, y no hablamos de tener un six-pack y tal. Tener un six-pack tampoco es natural para nuestro cuerpo. Tener muy poca grasa es peligroso. Entonces, tener una normal, es decir, que no tengas, por ejemplo, la grasa visceral es muy peligrosa porque interfiere con el funcionamiento de los órganos. Entonces, por ejemplo, en hombres, pues tener un perímetro abdominal de menos de 90 y pico, en mujeres pues de menos de 80, algo así, te da una indicación de cómo estás a nivel de grasa, ¿no? Entonces, tener un rango de grasa, pero como digo, durante mucho tiempo se ha hecho demasiado énfasis en la grasa y no se habló nada del músculo, por eso matizo las dos cosas, ¿no? Para muchas personas, de hecho, que dicen, estoy bien porque estoy delgado, en esas personas, o incluso personas que tienen sobrepeso, en la mayoría de ellas, su salud se beneficiaría más de ganar un par de kilos de músculo que de perder un par de kilos de grasa. Y si logras ambos objetivos, ¿no?, el santo grial, 2 kilos más de músculo y pierdo 2 de grasa, pues genial. Entonces, volviendo a la alimentación, iría por ahí. Luego en el libro hablo de nutrientes específicos que pueden elevar la autofagia, reducir la inflamación. Puedes empezar a jugar con estos factores, pero los basics son para mejorar ese 20%, ¿no? El 80-20. Exacto. Oye, y sobre el ayuno intermitente, ¿vale? Porque yo, a ver, te explico, tengo ya todas mis amigas conocidas hacen ayuno intermitente. El otro día me vino una en México, me dice, no, yo hago 24 horas. Y digo, joder, yo me volví ya un poco loco, digo, esto se está yendo un poco de madre, ¿no? La pregunta es, ¿el ayuno intermitente está demostrado científicamente que de verdad ayuda a...? A ver, el ayuno intermitente ayuda más cuanto peores sean tus hábitos. Y eso se ha visto también en animales, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que en humanos, claro, pues necesitas estudios a mucho más largo plazo. Pero, por ejemplo, en animales lo que se ve es que si les llevan una mala dieta y les restringes el tiempo en el que pueden comer, ves que efectivamente tienen menos problemas metabólicos a pesar de comer mal. Mientras que los animales que comen mal y además comen todo el tiempo, aunque al final del día coman las mismas calorías, esos ratones que comen todo el día tienen más problemas metabólicos. Y en los humanos es un poco igual. Si tú llevas una buena dieta y haces ejercicio, los posibles beneficios del ayuno intermitente son pequeños. Por ejemplo, el ayuno intermitente eleva esto que llamamos la autofagia. Y eso es verdad. La autofagia es un proceso, podríamos decir, de reciclaje celular, como que eliminamos basurilla celular que se acumula ahí con el tiempo y tal. Pero, por ejemplo, el ejercicio eleva más autofagia que el ayuno. Entonces, si haces actividad física, si comes bien, si descansas, los beneficios del ayuno intermitente son mínimos. Existen, pero son muy pequeños. Ahora bien, si comes mal, picas todo el día, bueno, pues restringir esa ventana de alimentación y además no haces actividad física, bueno, pues ese ayuno intermitente te va a ayudar más. Pero la idea es que lo otro es mucho más importante. Que si haces ayuno, si no lo haces, y si es de 16 horas, de 24, es mucho menos importante. ¿Cómo afecta la comida a la hora de trabajar y de que tú saques tu mejor rendimiento? O sea, afecta a muchos niveles. Primero está el puramente energético. Es decir, si te metes tu chuletón con medio kilo de patatas, con el tiramisú de postre, pues eso requiere mucho esfuerzo para ser digerido. Por tanto, si después de eso te sientas a trabajar, ¿qué ocurre en tu cuerpo? Gran parte de la sangre del cuerpo al sistema digestivo. Y por tanto, menos para el cerebro, te vas a sentir más fatigado y por tanto te va a robar energía directamente, ¿no? Incluso aunque los alimentos sean buenos, ¿no? Pero además, sabemos que la mala dieta eleva, por ejemplo, la inflamación, altera la microbiota. Se habla mucho de este concepto del segundo cerebro o del eje intestino-cerebro, que quiere decir que hay una conexión directa entre el intestino y el cerebro, ¿no? Por múltiples vías. Y una de ellas es la inflamación. Entonces, el aumento de inflamación por comer mal, por malos alimentos, hacen que el cerebro funcione peor. Se ha visto, por ejemplo, que los ultraprocesados hacen que pierdas capacidades cognitivas, reducen la memoria, elevan el riesgo de depresión, hacen que te sientas peor. No por comerte un croissant de vez en cuando, por supuesto, pero una dieta donde ya una parte relevante de las calorías vienen de esos alimentos. Y en España, un estudio que se publicó hace un par de años indicaba que ya casi el 30% de las calorías, y más en personas jóvenes, vienen de ultraprocesados. Eso es un problema. Ya no solo a nivel físico, de más riesgo de sobrepeso y tal, sino también a nivel cognitivo. Yo el otro día me escuché un podcast tuyo para preparar esta entrevista y dijiste una cosa que me impactó mucho, que es el 40% de los niños españoles sufre sobrepeso.
Y claro, tú entras en un supermercado, claro, los niños lo quieren coger todo, pero es que nada es sano, tío. O sea, no va a coger la manzana, si no es, de verdad, es que dices, tío, tenemos un problema. Y a mí me parece bien que te coman un choque, tío. Siempre digo, oye, tío, que toda mi juventud... Claro que sí, pero el problema es eso. El problema no es comerte... Y yo me acuerdo cuando éramos jóvenes, la palmera de chocolate diaria, estabas todo el día corriendo en la calle y era un capricho al día. No era gran parte tu desayuno, tu snack de recreo. Y, por ejemplo, volviendo al tema cognitivo, no sé si os suena el concepto del efecto Flynn, que se refiere a que durante todo el siglo XX... ha ido aumentando, cada generación aumentaba el cociente intelectual y había que ir recalibrando los test de inteligencia. Bueno, pues se ha visto que esta generación, los chavales de ahora, son la primera que van a ser, entre comillas, menos inteligentes que los padres, además de más débiles que los padres, menos inteligentes. O bueno, inteligencia medida como cociente intelectual, que no es una medida precisa, pero nos da cierta idea de que algo está pasando, ¿no? Puede tener que ver con problemas de atención, como decíamos antes. Seguramente tenga algo mucho que ver con el tema de peor alimentación. Sabemos que la grasa visceral se asocia con peor rendimiento cognitivo. Entonces, que un 40% de los chavales tengan sobrepeso, seguramente está afectando. Y que no se muevan, seguramente está afectando el rendimiento cognitivo. Y, por tanto, eso se refleja en los test de inteligencia. ¿Y no crees también que, lo hablábamos aquí el otro día, de que sea por la falta de hambre? O sea, vivimos en un mundo en el que lo tenemos todo. O sea, nadie... Entendámoslo, ¿no? La mayoría de las personas. No nos hace falta el tener que desarrollarnos para conseguir lo que queremos, a no ser que estemos ya en el último punto de autorrealizarnos y querer conseguir esos objetivos, ¿no? ¿Esto nos hace más tontos? Yo no creo que tenga un impacto, o sea, creo que puede tener un impacto después a la hora, pues eso, de lanzarte a emprender, de crear tus proyectos, pero no creo que tenga un impacto de un test de 1 hora que es resuelve estos problemas matemáticos espaciales, ¿no? No creo que vaya por ahí. Yo creo que tiene mucho más que ver con esa peor condición física general, ¿no? Tu cerebro va a funcionar peor si tienes sobrepeso, va a funcionar peor si eres una persona sedentaria, y además tenemos muchos estudios de esto que nos indican que el sedentarismo se asocia con peor rendimiento cognitivo, el sobrepeso se asocia con peor rendimiento cognitivo, las distracciones de la tecnología, peor rendimiento cognitivo. Si sumas todo eso, esa tormenta perfecta, y es lógico que lo veamos después reflejado en peores test, ¿no? En lo que comentabas antes, que para mí sí que era interesante, no escuché un podcast de un entrenador de bádminton de Estados Unidos que la verdad que no encontraba el nombre, pero básicamente lo que dice es que él ve la evolución, lleva como 40 años siendo entrenador de jóvenes de bádminton en Estados Unidos, y dice que lo que está viendo en los últimos años es una pérdida de la resiliencia, ¿no? De que lo que ve que la gente abandona mucho más, ¿no? Y que pues que ve que hay una cierta correlación con lo que está pasando, ¿no? La falta de motivación, Sí, que preparamos a los hijos especialmente para el éxito, pero tampoco, o sea, le estamos todo el rato protegiendo, y eso hace que la resiliencia baje. Y que la ansiedad aumente. Hay varias ideas. Jonathan Haidt, que es un psicólogo social, acaba de publicar un libro, The Anxious Generation, la generación ansiosa. Publicó un libro hace unos años que se llamaba, bueno, no me acuerdo el título en español, en inglés era The Coddling of the American Mind, que tenía que ver con esto, ¿no? Como que estamos tratando a los jóvenes ahí entre algodones, y que eso hace al final que cuando van al mundo real pues sufran mucho más, porque no los estamos preparando, ¿no? Estamos intentando preparar el camino para los niños, pero no hay que preparar a los niños para el camino. No puedes cubrir el suelo del mundo de moqueta, ¿sabes? Tienes que enseñar a los niños, coño, pues a ponerse los zapatos, ¿no? Y creo que eso sí puede ocurrir, ¿no? Que estemos infantilizando demasiado a los niños, o estamos infantilizando ya hasta que salen de la universidad y que llegan al mundo real sin las herramientas cognitivas y emocionales que... Este hombre lo que decía era básicamente esto, ¿no? Que decía que el 45% de los estudiantes en Estados Unidos de la universidad van a terapia, y van a terapia, y dice, el número es tan grandes porque justo la gente los deja en la universidad, que es cuando tienen que ir por sí solos, y ahí se dan cuenta de que, wow, el mundo es diferente. Vamos a la penúltima pregunta, que es la tuya, y luego, si quieres, yo la última, que hablaremos de startups. Bueno, ahora justo que estabas hablando de zapatos, ¿no? Y de caminar sobre una moqueta, tú eres muy pro ejercicio y pro barefoot, ¿no? Bueno, si quieres explicar lo que es el movimiento barefoot. Bueno, se refiere básicamente a pasar más tiempo descalzos y usar calzado más respetuoso con nuestros pies. O sea, al final,
llevar zapatos es tremendamente antinatural, si lo piensas, ¿no? Somos el único animal que lleva zapatos. Que no es un muy buen argumento, también somos el único animal que hace podcast, pero es verdad que nuestros pies están perfectamente adaptados a caminar y no tiene sentido pensar que nuestros pies o nuestro cuerpo va a funcionar mejor si elevamos el talón. ¿Qué sentido tiene? Si realmente elevar el talón fuera bueno, pues ya la evolución natural, la selección natural hubiera elevado el talón, ¿no? O si tú miras los pies de un bebé o los pies de sociedades que nunca han llevado calzados versus los pies de una persona moderna, son totalmente distintos. O sea, los pies de alguien que nunca llevó calzados son más bien así, es decir, el dedo gordo apunta a la dirección contraria, los dedos tienen capacidad de agarrarse al suelo, están espaciados, y los pies los pies modernos son así, con todos los dedos atrofiados, ¿no? Y los pies tienen una gran capacidad sensorial, casi igual que las manos. Y sin embargo, ¿qué hacemos con esa riqueza? Tiene un montón de huesos, tenemos el arco plantar, que tiene la capacidad de actuar como amortiguador y como propulsor en cada paso, en cada zancada, y al encerrar toda esta obra de ingeniería, como decía Leonardo da Vinci, ¿no? Que el pie es una obra de ingeniería con 33 articulaciones, un montón de huesos, pues al final eso actúa como un bloque, lo comprimimos, lo deformamos y eso después deriva en problemas de espalda, en peor estabilidad, en más riesgo de juanetes, en un montón de problemas. Y es como si desde pequeños a los niños les pusiéramos manoplas, ni siquiera guantes, manoplas en las manos. Pues perdería mucha capacidad de actuar, ¿no? Diríamos, qué locura, ponerles manoplas y tienen que sentir, tienen que tocar. Bueno, los pies también. Es la misma idea, pero con las manos lo entendemos muy fácil y con los pies como que nos suena raro, ¿no? Entonces, el concepto de barefoot se refiere básicamente a recuperar esa anatomía y esa biomecánica natural de los pies. Y hay un montón de evidencia de que al pasar a usar calzado minimalista, ojo, con una transición adecuada, pues mejora la función del pie, se fortalecen sus músculos y por tanto se trata básicamente de eso, de volver al funcionamiento natural de nuestros pies. Pues ahí ya tienes tu propósito con lejancitos. Nosotros estamos poniendo ahí nuestro granito de arena con lejancitos para los más peques y a ver si en un futuro con los más mayores. Y ahí... Yo, por ejemplo, el otro día a mí me gusta mucho correr por la montaña, estaba en la Serra de Tramuntana, que tiene unas piedras que se te va la olla, yo voy con unos zapatos así de gordos, y uno del pueblo me dice, dice, mi hijo corre descalzo, yo me volví loco, digo, tu hijo tiene que tener un problema, y dice, no, le va bien, tal, no sé, digo, hostia, flipé bastante. Pero bueno, oye, yo todavía no me atrevo a esas cosas, o sea, yo sí que lo del ayuno, lo de las salunas bien, pero... Importante transicionar, que es verdad que hay gente que se ha lesionado, porque de repente se le va la cabeza, o sea, dice, qué guay el tema de barefoot, venga, de repente llevar ese calzado durante toda la vida, se compra las zapatillas barefoot minimalistas y claro, se destroza, porque es como, nunca he levantado peso, me flipo con el peso muerto y voy al gimnasio a levantar 100 kilos, pues te vas a romper la espalda, tienes que ir gradualmente. Pero mi pregunta es, ¿tú crees, ahora está creciendo todo el movimiento barefoot, cada vez, hoy en lo que veníamos para acá he visto 4 o 5 marcas barefoot, ¿tú crees que todos acabaremos llevando barefoot en 10 años, 15 años, 20 años? Creo que no. ¿Por qué? Creo que no, porque digamos que los incentivos no están bien alineados, ¿no? Y seguimos primando mucho la estética y el calzado, de hecho, cada vez tiene más peso en lo que decíamos antes del estatus y que sea un calzado más vistoso y nos gusta, otra cosa muy importante, sobre todo para los hombres, es que nos gusta ser más altos, porque a las mujeres les gustan los hombres más altos, entonces seguramente tendrás más incentivo para llevar un par de centímetros ahí debajo del pie. Las mujeres les gusta el talón, tacón alto porque sean más estilizadas. Entonces, como hay esos elementos que son tan fuertes, pues no creo que llegue a ser nunca masivo, pero sí creo que va a seguir aumentando, que al final la gente va a ser más consciente de esto y que va a pasar de ser algo que te miran así raro, pero ¿qué es eso? Algo normalizado, pero normalizado como quien va hoy al gimnasio, por decir algo, que es normal, pero que, por desgracia, no es todavía común. Yo sí que creo y tengo la confianza, o sea, yo tenía los pies, así como tú dices, me compré los primeros y a partir de ahí fue cuando conocí a Lejan y demás, y yo dije, hostia, esto, cuando alguien se los ponga, la cosa es que se pongan los primeros. Te voy a decir porque yo soy pesimista también. Yo en el 2000 conocí todo este movimiento, pues 2008, 2009, me compré mis primeras Five Fingers cuando no estaba en ninguna parte, más compré un viaje a Estados Unidos. Y yo decía, estoy seguro, pues eso, que en 10 años todas las zapaterías van a tener una sección de barefoot y tal.
no ha ocurrido. No solo no ha ocurrido, sino que no hay las pocas que yo conozco, negocios que han abierto zapaterías, o sea, tiendas físicas, minimalistas, han cerrado. Las únicas que sobreviven son las de niños. En niños sí que está más esto, pero es verdad que en adultos es un drama. Pero bueno, o sea, estaría encantado de equivocarme. Sí. Yo también estaría encantado si te equivocas. Oye, ya la última. ¿Has ido haciendo inversiones dentro del ámbito de startups o de empresas? ¿En qué tipo de compañías has invertido, colaborado o ayudado? ¿Y cuál es aquella que dices, wow, esta vez la que más me gusta? Da igual si es porque va muy bien o bien porque tiene... Pues, a ver, yo como inversor he invertido en muchas cosas en startups que ni tienen que ver con el mundo de la salud, pero es verdad que los últimos 8 o 10 años me he centrado mucho en la salud, primero porque es lo que más me gusta y quiero dedicar más recursos a eso, y segundo porque es también, lo que quiero es usar Fin de Revolucionario como una forma también de impulsar a estas empresas, una especie de, no incubadora porque no doy asesoría directa, pero sí puedo orientarles un poquito, ¿no? A ver, oye, pues creo que el mercado va por aquí, puedo por supuesto darles promoción. Entonces, pues he invertido en unas cuantas empresas y algunas pues están yendo muy bien, por ejemplo... Palobull es la empresa de suplementación, donde tengo un porcentaje y está funcionando muy bien, ¿no? Y surgió un poco de una comida, un evento, estaría muy bien que en vez de estas barritas procesadas hubiera unas barritas de verdad. ¿Y cómo se llaman? Palobull. Empezamos con barritas, pero ahora pues suplementación deportiva, bueno, ahora tiene un montón de productos, ¿no? Pero empezó ahí. Y luego alguna empresa de equipamiento deportivo también para entrenar fuerza. Entonces, hay muchas cosas, también bebidas, esa no funcionó bien, porque una kombucha, empezamos quizás muy pronto, de hecho empezó como kéfir, kombucha, ahora estamos montando una empresa de café de especialidad, a mí me gusta mucho el café, entonces es salud, pero bueno, es... Igual que dices tú con los zapatos minimalistas, creo que cuando la gente prueba un buen café... Sí, eso lo hablamos. Nosotros venimos ahora justamente de por uno. O sea, claro, no compras el café de 3 euros de supermercado. Sí, es muy distinto. No solo en términos de salud, de polifenoles, sino de sabor, ¿no? Entonces, bueno, pues son unas cuantas empresas ya. La última es Extenos, que tiene que ver con racks y gimnasios a medida. Estamos pensando, de hecho, estamos en proceso, si todo va bien, de montar un gimnasio aquí en Barcelona. Entonces, bueno, todas me gustan, la verdad. O sea, lo que intento es, dado que tengo poco tiempo, 2 cosas, ¿no? Que sean proyectos que me motivan de verdad, cosas que yo usaría, y punto 2, muy importante, con gente con la que me apetece pasar tiempo, ¿no? Pues también he tenido algunos proyectos fallidos por el tema de montar cosas con amigos, que luego la empresa va mal y además pierdes la... Puedes ver cómo lo haces con gente cuyos valores y visiones estén más o menos alineados y luego que sean de proyectos que Nosotros en Seed Rocket tenemos un curso de Business Angels y yo siempre veo la primera slide porque digo, me ha ido muy bien, pero ha sido casualidad porque lo hice o lo hacía porque solo hago cosas que me motivan y con gente que me gusta estar. Yo creo que es la parte principal del Business Angel. Luego ganas dinero, pues es la derivada, pero bueno. Oye, Marcos. Bueno, para terminar, yo quería hacerte la pregunta de ¿son buen negocio los libros? Depende, ¿es un buen negocio crear una empresa? Pues depende. 9 de cada 10 no. 9 de cada 10 empresas no son un buen negocio. Pues con los libros igual. Los libros, si haces un libro como editorial, no lo veas como un negocio, es mi recomendación. O sea, si tienes suerte y das con el tema adecuado, en el mercado adecuado, en el momento adecuado, pues igual vendes 200.000, 300.000, que te da dinero, te compensa haberlo escrito, pero piensa que te llevas 1 euro por cada uno de ellos, entonces te llevas 200.000, 300.000, que está bien, pero tampoco te da para retirarte. Y luego si tienes un libro autopublicado, que tú retienes los derechos, los gestionas bien y es un libro que se convierte en un éxito, como para mí por suerte es a mi escala, es Invicto, pues es un negocio rentable, sí. Pero tiene un componente de lotería. O sea, para mí, si no te gusta escribir libros, no los escribas pensando ganar dinero, porque lo más probable es que no ganes dinero y lleva mucho tiempo. O sea, yo en el tiempo que tardo en escribir un libro, podría hacer 3 programas que me dan más dinero, me hacen facturar más, pero me gustan los libros y creo después que tienen, no sé, a mí me dan propósito, ¿no? Condensas conocimiento, información que puede cambiar vidas literalmente en un espacio pequeño, que se consume en pocas horas. Me gustan mucho los libros,
pero como negocio para la mayoría de personas no lo es. Esa es la realidad. Invicto es autopublicado, ¿no? ¿Ha sido el mejor negocio que has hecho a nivel personal? No, pero está en el top 3 o top 4, sin duda. Hostia, pues, está bien, está bien. No, la verdad que felicidades porque el libro yo lo escuché, lo he escuchado, estaba en Polonia y el mes de agosto pues me lo escuché, la verdad, corriendo, y la verdad que es impresionante Yo te voy a decir que los últimos 4 o 5 libros que había intentado leer los dejaba por la mitad porque no me conseguían llamarme. Y hostia, este primero fue por el audiolibro y luego digo, me lo tengo que comprar en físico porque, hostia, tienes que quedarte, sobre todo las frases, no sé, es como una... Es un libro que quieres tener. Y hay una cosa que la verdad que has dicho antes, que para mí es súper interesante, es, oye, el libro, si es bueno, se regala y mola, ¿vale? Y dos, coño, es una plataforma de marketing que es genial, ¿no? Que de verdad es regalarlo, expandirlo, porque muchas veces... complicado. Marcos, mil gracias, tío, por tu tiempo. Te hemos quitado más rato de lo previsto. Sí. Me sale fatal. Muchas gracias.